Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Prevención de Siniestros Viales desde el municipio, la cual tiene como objetivo dar a conocer las políticas públicas dirigidas a prevenir y controlar los siniestros viales e identificar el papel de los municipios en su implementación. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Secretaría de Salud, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el licenciado Israel Rosas Guzmán, subdirector de área del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Nos da mucho gusto en INAFES, como organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación, tener este enlace con la Secretaría de Salud para la difusión de conocimientos que permitan a los ayuntamientos, que permitan a los municipios brindar un mejor servicio, condiciones sociales eh, mejores a la población de cada una de esas localidades. Y un tema en el que tienen que ver de manera directísima las autoridades municipales es el tema de la vialidad en las poblaciones, en sus ciudades. La cantidad de siniestros viales que existen, accidentes como solemos llamarles, son muy altos, tanto en México como en el resto del mundo, pero no son inevitables. El dato positivo frente a una cifra muy alta de accidentes es que son eventualidades previsibles y evitables. Pueden evitarse desde el entorno individual, personalmente cada quien manejando con sentido de responsabilidad, pero las autoridades también, cuidando que quienes se ponen al frente de un volante, por ejemplo, sean personas que efectivamente sepan conducir, que conozcan las reglas, porque se da el caso paradójico de gente atrabiliaria, desordenada, que rebasa por el lado que le da su gana, a velocidad excesiva, y tienen la sensación de ser grandes pilotos. No, hombre, yo manejo muy bien. Pues no, maneja muy mal, porque las calles de la ciudad no son pistas de carreras y las reglas se hicieron para respetarse. Pareciera que esta es una actividad que corresponde a entidades relacionadas solo con la vialidad y con aspectos de seguridad pública. Pero a mí me da mucho gusto que esta plática se realice por autoridades
de la Secretaría de Salud, porque al final de cuentas, eso es lo que queda comprometido con los accidentes que he mencionado. No es que no sea también un tema de seguridad y evidentemente de orden de la vialidad, de la señalización, de las reglas que en cada población se establecen. Claro que lo es un problema de urbanismo, pero sobre todo por sus consecuencias, es un tema de previsión que corresponde a la Secretaría de Salud. Los automóviles son maravillosos, sí, claro, nos permiten trasladarnos. Hay artistas modernos que pasan horas y horas, días y años buscando el mejor diseño atractivo de los vehículos, por ejemplo, individual. Son bonitos los carros, pero cuidado, porque atrás de ellos, si no respetamos las reglas, lo que estamos contemplando en realidad son féretros ambulantes. Por todo esto, damos la bienvenida al licenciado Israel Rosas Guzmán, que ya fue presentado por nuestra conductora, nuestra moderadora Leslie Rodríguez, es subdirector de área del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de ¿qué? Pues ni más ni menos que de prevención de accidentes. Entonces, difícilmente podríamos encontrar una voz más autorizada que la del licenciado Rosas para orientarnos en la materia a la que me he referido. Y le pido al licenciado Israel Rosas que por favor también transmita nuestro agradecimiento al doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, porque es un gran aliado de esta tarea de difusión de conocimientos que realiza INAFED en combinación con otras autoridades de la Administración Pública Federal en beneficio de los ayuntamientos del país. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Israel Rosas Guzmán, subdirector de área del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Adelante, por favor, licenciado. Hola, gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Su servidor, ya me han presentado. No sin antes mencionar el afectuoso saludo por parte de mi responsable del Secretariado Técnico, el licenciado Raúl Gómez Torres, quien me ha instruido con mucho gusto y con mucho entusiasmo a participar con ustedes y por supuesto también de nuestro director general de promoción de la salud, el doctor Ricardo Cortés, a quien le voy a hacer extensivo el saludo de parte del licenciado Ovalle. Muchas gracias y con mucho gusto aquí apoyando la causa, participando con ustedes y el día de la semana pasada que estuve revisando la presentación que mi compañero Raúl Martínez dio el año pasado, bueno, ahora hemos decidido darle un giro a esta presentación, hemos decidido modificarle un poquito el tono, que si bien hablamos de prevención de accidentes, por supuesto, que mi compañero abordó hace un año temas de alcoholimetría, temas de educación vial, temas de auditorías de seguridad vial. Ahora está enfocada esta presentación, si bien a prevención de accidentes, pero ahora lo vamos a enfocar un poco más, vamos a ir más allá, aprovechando a toda la audiencia que tenemos de diversos municipios y les vamos a hacer un pequeño recuento sobre la movilidad
que ahora, hoy en día, está de la mano de la seguridad vial. Tan es así que hace el 17 de mayo de 2022 se publicó y se aprobó por unanimidad y se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces, ahora nos vamos a enfocar un poquito más a ese aspecto, no solo de seguridad vial, no solo de prevención de accidentes, sino también de movilidad. Agradezco mucho en este momento, comparto pantalla con ustedes y al mismo tiempo ¿ya se ve? Sí, gracias. Gracias, con mucho gusto presentando la prevención de accidentes viales desde el municipio, y para ello y como preámbulo vamos a considerar muy brevemente alguna situación en el mundo y alguna situación estadística de nuestro país, y al respecto, bueno, entrando en materia, debemos de considerar que 1.3 millones de personas en el mundo mueren cada año por accidentes de tránsito, por accidentes que son prevenibles y que más adelante vamos a ver algunas de las eventualidades que nos vamos a encontrar, que nos encontramos día con día allá afuera en las calles. Por lo pronto, tenemos que considerar que si dividimos a todos los países del orbe en ingresos altos, medios y bajos, podemos entender que la población de países de ingresos altos solamente corresponde a un 18% en todo el mundo. Si sumamos, y creo que vamos a ir de la mano, tanto ingresos bajos como medios, vean, estamos hablando de un 82% de población en el mundo. El siguiente paso es las muertes por accidentes de tránsito. Países, si sumamos países medios, de ingresos medios y de ingresos bajos, hay un 90% que en estos países la rebanada, casi es el pastel entero de la mortalidad por accidentes de tránsito, cuando en países desarrollados, industrializados, solamente fallecen el 10%. Y si nos vamos a vehículos de motor matriculados o registrados, encontramos que en países altos casi es la mitad del parque vehicular en comparación con todos los que existen en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, el país que más vehículos tiene, una población de 322 millones de habitantes y un parque vehicular de más de 200 millones de vehículos. Datos 2018, posiblemente ahora ya cambió y son más, por supuesto, pero sin embargo esto es nada más una pequeña introducción a nivel mundial de cómo está el asunto de la población, de la mortalidad por accidentes de tránsito y de los vehículos que se tienen registrado en todo el mundo. Si de ahí nos trasladamos a el panorama epidemiológico de México, podemos encontrar entonces que datos 2020 nos indican que teníamos en 2020 una población superior a los 127 millones de habitantes. En ese mismo año se superó el margen de los 50 millones de vehículos, 50.1 millones de vehículos, y es de considerar que de todos estos, el 67% es vehículos livianos, vehículos particulares, y arriba del 10% son motocicletas. Las motocicletas que vienen aumentando exponencialmente los números y que cada vez hay muchísimas más motocicletas. Bueno, también se está convirtiendo en un auténtico y verdadero problema. Y bueno, de estos datos nos pasamos a los siniestros viales. En 2020 se registraron más de 313,000 accidentes de tránsito. Estos son los registrados. Estos son los que se registraron.
Por ahí algunas autoridades de algunas asociaciones manejan otros datos muy superiores a los 313,000, porque se sabe también que hay muchos accidentes que el propio particular se arregla con los particulares o que se van a la fuga y que por lo tanto no se alcanzaron a registrar, pero los que sí se registraron, más de 313,000. De estos, 11,000, casi 11,500 sucedieron en carreteras y más de 300,000 en zonas urbanas. Todavía más, si los distribuimos por entidad federativa, podemos encontrar que en Nuevo León es donde más accidentes se registran y se registraron en 2020 con un 20%, le sigue Chihuahua con un 7%, después el Estado de México y posteriormente Jalisco y también, no solo Jalisco, sino el caso de Guanajuato, que ambas entidades suman el 5%, el 10% entre las dos, pero aquí nos podemos dar cuenta que 5 entidades federativas casi se llevan más del 43% de accidentes en el país. Y es entonces, podríamos indicar, mencionar, atender que las políticas públicas tendrían que ser dirigidas más a estas entidades federativas, no del todo, porque la problemática es en todo el país. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo están las defunciones. Y bueno, con respecto a las defunciones, en 2020 se registraron 13,630 defunciones por accidentes de tránsito, o hoy se le llama la tendencia a llamarles lesiones causadas por el tránsito. 37 mexicanos murieron al día en 2020 por lesiones causadas por el tránsito. Más del 40% fueron en carreteras, más del 58% fueron en zonas urbanas, y tenemos una tasa en 2020 de 10.7. Para el 2021 la tasa se elevó un poco. Pareciera que con el problema que hubo a nivel mundial de la pandemia, pareciera que todos estábamos guardados y que hubo menos defunciones, pero no es así. La tendencia viene para arriba en 2021. Sin embargo, aquí quiero que veamos las entidades que más defunciones por casos han registrado. Tenemos el caso de Jalisco en primerísimo lugar, el caso de Guanajuato, ambas entidades federativas con más de 1,000 fallecidos. Le sigue el Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Esos, digamos, que son los casos que se tienen registrados. Pero ahora vamos a ver el caso de las tasas. ¿Cómo andan las tasas en las entidades federativas? Y para ello tenemos esta gráfica donde podemos comprobar que por cada 100,000 habitantes en 2020, Zacatecas fue la entidad donde más personas fallecieron. 20 de cada 100,000 personas murieron en Zacatecas. A esto le siguen Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato, que sería el top 5 en cuanto a fallecimientos. Y por lo tanto, vamos a ver aquí un breve análisis de un diagnóstico sobre la movilidad en nuestro país. Es bien interesante que nos demos cuenta, digamos, tomándole una radiografía a nuestras calles, a nuestras vialidades, a nuestra infraestructura vial, cómo está en todo el país. Podemos desglosarlo entidad por entidad, pero
ahora vamos a presentar a nivel nacional el diagnóstico de esta movilidad, ¿sale? Y entonces me interesa mucho, pero mucho, 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 que veamos que ahora se van a presentar primero esta radiografía en casi 1,5 millones de manzanas, en localidades de más de 2,500 habitantes. ¿Y qué nos dice eso? Que en estas casi 1,5 millones de manzanas, el recubrimiento de la calle, ¿cómo está la cuestión del recubrimiento de las calles? ¿Qué nos dice esta radiografía? Nos dice que de ese 1,5 millones de manzanas, en 52%, en 52,4%, sí hay recubrimiento en la calle, sí hay piso firme. En un 30% está de manera parcial y en un 17,1% no hay recubrimiento en la calle. Pero digamos, ese es el aspecto que favorece a la movilidad de vehículos. Pero ¿qué creen? Que ahora lo que nos interesa mucho son los usuarios más vulnerables de las vialidades, y ellos son los peatones y son los ciclistas, y en un tercer tiempo serían los motociclistas. Ajá. Pero los que tienen una movilidad activa, los que se mueven en grandes masas por su propio pie, ciclistas y peatones. Vamos a ver cómo está la infraestructura para ellos. Miren, el caso de las banquetas. De este 1,5 millones de manzanas, podemos observar que hay, miren, el 37,2% de este 1,5 millones de banquetas, si tiene banquetas, solo el 37,2%. El 34,4% tiene banquetas a medias. Y hay localidades, el 28,4%, donde no se cuenta con ninguna banqueta. Y verdaderamente esto es alarmante. Porque ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero un gran número de personas se dirigen a sus trabajos o a realizar alguna actividad económica o a las escuelas a pie. Pero bueno, vamos a seguir viendo el caso de la movilidad en peatones, las rampas peatonales. Quien me diga en este espacio que no se requiere una rampa peatonal, por favor, tendría que hacer todo un compendio de literatura, porque eso no es posible, eso no existe. Miren, la rampa peatonal en este 1,5 millones de banquetas, solo en el 6% se encuentran. Hay casos donde se encontraron en un 14,4%, pero hay casi un 80% en donde hay banquetas que no hay rampas peatonales. Creo que esto es un tema de mucha inequidad, porque miren, antes les llamaban rampas para discapacitados. Hoy en día se les llaman rampas peatonales. Las personas que tienen alguna discapacidad también son peatones. Ajá. Pero aquí hay un detalle importante. Esas rampas también se utilizan para personas de edad mayor, de movilidad, que ya tienen una movilidad reducida. También las utilizan personas que tienen una discapacidad no temporal, también permanente. Lo utilizan las personas que llevan a sus hijos en sus carriolas. Lo utilizamos las personas que tenemos una movilidad, digamos, normal, también. Entonces, es un tema aquí también de inequidad. Los pasos peatonales pintados, en donde el peatón tiene el deseo de cruzar la vialidad. Bueno, de todas estas manzanas observadas, ni siquiera en el 10% se tiene paso peatonal. Superior al 10% en algunas,
y casi en un 80%, igual que el anterior, muy similar los datos. No hay pasos peatonales en este 1,5 millones de banquetas, señores. Miren, alumbrado público, no llegamos al 14% de alumbrado público. En algunos casos hay casi un 70%. Y en un 18%, cero alumbrado público. Y no es un tema menor. El alumbrado público está relacionado no solamente con el tema de la seguridad vial, sino también con el tema de la seguridad pública. Cosa muy importante para que lo consideren en los municipios. Señores, si hablamos en el tema, y lo voy a poner junto, el tema de la infraestructura ciclista, miren, la vía ciclista, que es un espacio destinado al tránsito exclusivo o prioritario de vehículos no motorizados, que puede ser parte de la superficie de rodamiento de las vías o tener un trazo independiente. Existen varios tipos de infraestructura ciclista: el carril compartido ciclista, existe el ciclocarril, existe la ciclovía y también la calle compartida ciclista. Vamos a hablar de dos: de la ciclovía, entendida la ciclovía como un carril confinado que es exclusivo para la circulación ciclista y que físicamente está segregado de los vehículos de combustión. Y también el ciclocarril, muy similar, es un carril delimitado con marcas en el pavimento, destinado exclusivamente a la circulación ciclista. Muy similar, sin embargo, una sí está segregada, que es la ciclovía, y el ciclocarril solamente está confinado con marcas en el pavimento. Esa es la gran diferencia. Y está inexistente. ¿Y por qué? ¿Por qué va esto? Miren, va esto porque aquí es donde nos interesa conocer la movilidad. Ya vimos la infraestructura, ahora vemos la movilidad. Observen esto: medio o modo de traslado de la población mayor de 3 años que se dirige a la escuela. El 54% de todos los estudiantes, estamos hablando de una población de 32.2 millones. El dato exacto es 32.232.273 personas que se tienen registradas o que el censo nos lo dice, se contó, y que de todos estos, 17.4 millones lo hacen caminando. ¿Cómo la ven? Lo hacen caminando en infraestructura viaria, infraestructura peatonal a medias o inexistente, o que si lo hay, no tiene los anchos correspondientes que nos dice el Manual de Accesibilidad Universal. Pueden haber banquetas de 2,5 metros, de 3 metros, de 1,80 m o más. Sin embargo, dice el Manual de Accesibilidad Universal, la banqueta requiere en todo momento un paso libre de al menos 1,30 m. 1,30 m en todo momento debe de estar libre. Ahora, las personas que utilizan la bicicleta para trasladarse a escuelas en todo el país, miren, estamos hablando de más de 580,000 niñas y niños que utilizan este medio de transporte para moverse y para ir a la escuela. Y además, ¿qué creen? Ustedes lo vieron, 0.01 de infraestructura ciclista existente. 99% no hay. Cosa que debemos de tener muy en cuenta. En el caso de el uso del camión, autobús, combi o colectivo, 7.3 millones de personas utilizan esta modalidad para moverse. El vehículo particular, 7 millones de personas lo utilizan. El caso de escolar y el caso de Metrobús, metro o trolebús, 1.8. También estamos hablando de más de 500,000 personas que se van a sus escuelas en estos medios de transporte.
me parece muy relevante que tengamos en cuenta cómo está nuestra infraestructura y cuál es el medio de traslado de las personas. Pero bueno, ahora vamos a ver estas personas cuánto tiempo utilizan para su desplazamiento, para llegar a sus lugares de estudio. El 60% hacen hasta 15 minutos, 25% entre 16 minutos y 30 minutos, perdón, el 25% de 16 a 30 minutos, un 10% que hace entre 30 minutos y una hora, y hay personas además que utilizan que el 3.4% que hace entre 1 y 2 horas. También el 0.8% hace más de 2 horas para llegar a sus escuelas. Asisten en el mismo municipio 9 de cada 10 y 8.5 en otros municipios. Este es el caso de la población que se tiene registrada mayor de 3 años, de 3 años en adelante, que se desplaza a sus escuelas. Pero ahora vamos a ver la población de 12 años y más que asiste a alguna actividad económica a nivel nacional. Miren, vamos a ponerle la lupa y podemos observar que de todos estos estamos hablando de un universo de 46.414.145. Ellos que van a realizar alguna actividad económica, 12.5 millones lo hacen caminando. ¿Y qué creen? El medio de transporte que nos ofrece salud, que nos ofrece movilidad activa, que es el uso de la bicicleta, se mueven 2.2 millones de personas en bicicleta. ¿Y se acuerdan cómo está la infraestructura vial? La infraestructura ciclista, ¿se acuerdan cómo está? 0.0 en algunos casos, 0.01 en otros casos de infraestructura ciclista. Cosa que creo que estamos desaprovechando a esta población en poderle ofrecer algunas otras alternativas, mayor seguridad en cuanto a infraestructura vial y a infraestructura peatonal se refiere. Metro, trolebús o metrobús, casi el 4%, en autobús 30%, taxi 3%, vehículo particular 33%, transporte de personal 7%. Estamos hablando de un universo de 46.4 millones de personas que se trasladan a realizar alguna actividad económica. Y también aquí, miren, aquí la población es diferente, aumenta 52 millones de personas, así lo maneja el resultado del censo. 32% hace 15 minutos para llegar a su lugar de actividad económica. Entre 16 y 30 minutos, 28.7%. Más de media hora a una hora, 21%. 9.4% entre 1 y 2 horas para llegar a su lugar de actividad económica y 2.6 hace más de 2 horas para trasladarse. 85% lo hace en el mismo municipio y casi un 15% lo realiza en otro municipio. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a que es importante que en las entidades federativas, en los municipios, se considere aspectos de armonización y se considere desde ya lo que nos indica la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Cuando se publicó esta ley, el 17 de mayo del 2022, nos ofrece un reforzamiento en el marco jurídico que antes no existía porque a nivel constitucional no se tenía. Entonces ahora ya lo podemos encontrar en el artículo 73 y el objetivo de esta ley es definir los mecanismos de coordinación, ojo, de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y la sociedad
en materia de movilidad y seguridad vial. En su artículo 38 nos habla también de infraestructura, de auditorías de seguridad vial, y que estas auditorías se van a realizar en los 3 órdenes de gobierno, y que forman parte y que son instrumentos preventivos, correctivos y también evaluativos. Y entonces, aquí, en esta ley, vamos a encontrar también medidas mínimas de tránsito, aspectos relacionados con licencias, aspectos o permisos de conducir, aspectos relacionados también con preferencias de paso, de acuerdo a la jerarquía de la movilidad, que vamos a ver más adelante. Temas relacionados con velocidades. Esta ley acaba de tener una reforma este año en el cual se está considerando ya velocidades de 20 kilómetros por hora. La ley original no consideraba los 20 kilómetros por hora que se utilizaban antes. Consideraba velocidades de 30 kilómetros en adelante. Ahora ya no, ya se alcanzó a corregir y en una inicial reforma ya aparecen las velocidades consideradas a partir de los 20 kilómetros. Podemos encontrar en esta ley también el uso de sistemas de retención, llámese cinturón de seguridad para todos los usuarios de los vehículos, para las personas que van en la parte de atrás también de los vehículos, o el uso de sistemas de retención, llámese sistemas de retención infantil o sillitas portabebés para menores de 12 años o niñas y niños que no alcancen todavía la estatura del 1,50. La ley me parece que maneja el 1,45, a nivel internacional se maneja el 1,50. Aspectos donde ya el pequeñín, la pequeñita, ya pueden utilizar el cinturón que viene en el vehículo. Sin embargo, también esta ley, en este artículo, nos menciona, fíjense en esta cosa importante, sistemas de sujeción para sillas de ruedas en vehículos de transporte masivo, en autobuses. Nos habla también del uso del casco, nos habla también de la prohibición de distraerse mientras se conduce, pero además algo importante, de los límites de alcohol, que por primera vez en la historia de nuestro país nos hemos puesto a tono con muchos países que nos llevan 30 años de ventaja en el tema de la seguridad vial, en el aspecto de los límites de alcoholemia permitidos al momento de conducir. Métodos aprobados desde la Secretaría de Salud Federal, por supuesto. Miren, el 11 de octubre de 2022 se instaló el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y es importante que sepan ustedes que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial está integrado por algunas dependencias del gobierno federal, por las 32 dependencias de movilidad de las entidades federativas y por representantes de municipios también. Aquí se trató el tema de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, sobre todo la armonización y además la propuesta de una estrategia nacional de movilidad y seguridad vial en donde nos permita abordar temas de transporte público masivo, de infraestructura ciclista, infraestructura viaria, infraestructura peatonal, de sistemas de información, de límites de concentración de alcohol al momento de conducir. Pero además, este sistema está integrado no solamente por la federación, por las 32 entidades federativas y otras autoridades, como lo había mencionado anteriormente. Es un mecanismo de coordinación entre las autoridades competentes en materia de movilidad y seguridad vial de los 3 órdenes de gobierno, que son los principales actores del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Y para ello, han ustedes de saber que este secretariado técnico cuenta con 31 aliados en 31 entidades federativas, que son los consejos estatales para la prevención de accidentes. 16 de ellos participan con movilidad en las entidades federativas. Y ustedes se pueden acercar a estos COEPRAS
que están en 31 entidades federativas, a excepción de la Ciudad de México, y que no porque no se llame Consejo Estatal en la Ciudad de México, sí existe el programa de prevención de accidentes en la Ciudad de México también. En el sistema nacional se habló sobre el desarrollo, porque además así lo indica la ley, establecer una estrategia nacional de movilidad y seguridad vial. Y el objetivo de esta estrategia, ahí lo menciona, establecer las bases para el desarrollo de movilidad y seguridad vial en el país en el corto, mediano y largo plazo, que ayude a reducir las brechas de desigualdad en el acceso de las personas al derecho de la movilidad. Esta estrategia, en su eje 4, habla de seguridad vial, el eje 3 de movilidad activa, el eje 5 de género e inclusión. Y dentro de los principales ejes rectores de esta Estrategia Nacional de Movilidad está la justicia socioespacial, se encuentra la Rectoría del Estado también, la suficiencia y la transición energética, la eficiencia y la innovación, pero también la equidad y la inclusión, por supuesto la democracia y la participación y la seguridad vial y la sostenibilidad. Y miren, la jerarquía de la movilidad. ¿Qué significa la jerarquía de la movilidad? Por supuesto que la pirámide se ha invertido y los que antes estaban hasta abajo, ahora están hasta arriba. El vehículo a quien antes se le destinaba gran parte de las políticas públicas, de los presupuestos, de la infraestructura, hoy está hasta en el último peldaño de esta pirámide invertida. Hoy las políticas públicas se deben de realizar a favor de los más vulnerables, a favor de peatones, de ciclistas y también de usuarios de transporte público masivo. Y así lo mandata el artículo 6 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Establece a las personas peatonas el uso prioritario de la vialidad, de acuerdo a esta jerarquía. Una jerarquía con fines de enfoque equitativo y diferenciado por género, discapacidad o movilidad limitada. Miren, las entidades federativas al día de hoy que han armonizado su ley estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial son 9 entidades federativas. Ahí las podemos observar. Durango, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas y de la parte sur, Quintana Roo y Yucatán. Y en el caso de Campeche también, me han comentado que ya tienen su implementación. Estaríamos hablando de 10 entidades federativas que han armonizado, perdón, dije implementación, su armonización. Entendida la armonización como la integración normativa con características principales de estandarización de normas jurídicas entre nivel federal, nivel estatal y nivel municipal. Y qué bueno que se menciona este tema, porque de estas 10 entidades que ya a nivel estatal han armonizado con la ley general, ahora el siguiente paso es trasladarlo también a los municipios. Y tienen ustedes que considerar al menos estos temas que en el sistema a nivel municipal, sería el Sistema Municipal de Movilidad y Seguridad Vial, consideren ahí las atribuciones a los integrantes de las dependencias que van a conformar este sistema, que no se les pase el tema de licencias o permisos de conducir, que no olviden que primero es el peatón de acuerdo a la jerarquía de la movilidad observada y que los peatones, las peatonas, los peatones o las personas peatonas tienen preferencia de paso sobre cualquier otro vehículo. No se les olvide a ustedes considerar
los límites de velocidades que hoy ya se mencionan en la ley general, que por cierto les podemos compartir la última versión o la pueden bajar de internet, muy fácil. A partir de 20 kilómetros para zonas donde hay hospitales, asilos, escuelas, en vías secundarias y terciarias, hasta llegar a los 110 en carreteras y autopistas federales. Por supuesto que esos 95 y 80 kilómetros son para vehículos de dimensiones mayores. No dejen pasar ustedes el tema de sistemas de retención, cinturones de seguridad para todos los pasajeros, y que niñas y niños menores de 12 años deben de ir perfectamente sujetados en sus sistemas de retención infantil. No dejen pasar el caso de los cascos para las personas que utilizan motocicleta, tanto para el conductor como para su acompañante, ni tampoco dejen pasar temas como la prohibición de hablar por teléfono, leer o enviar mensajes, que es el tema de las distracciones, ni mucho menos obvien el tema de la alcoholimetría, que ahora sí está armonizado a nivel como lo manda y lo mandata también la Organización Mundial de la Salud, el punto 25 en espirometría. Y algunos otros temas como la prohibición de estacionar vehículos motorizados sobre infraestructura ciclista o peatonal, o también los vehículos motorizados que rebasan a los ciclistas o motociclistas, que debe de ser o debe de haber un espacio de separación lateral de 1.5 metros. No dejen de pasar estos temas que son muy relevantes y muy importantes. La SEDATU tiene unos lineamientos para armonizar leyes, lineamientos a los cuales le hemos le hemos metido mano en el buen sentido y hemos considerado desde la salud pública algunos aspectos a considerar, como la movilidad activa, la inclusión de la movilidad activa un poquito más marcado en los lineamientos que ofrece SEDATU para la armonización de la ley. Y de aquí vamos a ver ahora cómo se considera en la actualidad la seguridad vial. Vamos a ver dos cosas: visión cero, y vamos a ver sistemas seguros. Sistemas seguros es la manera en cómo la Organización Mundial de la Salud recomienda se aborde el tema de la seguridad vial. Sistemas seguros se maneja y se menciona en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y ahorita vamos aquí a conocer qué son los sistemas seguros y la visión cero. La visión cero, que es una nueva manera de ver la seguridad vial, nos dice lo siguiente: es una resolución parlamentaria de Suecia, allá a mediados de los 90, en donde indican que nadie muera ni sufra lesiones por utilizar las vialidades. Es una nueva manera de ver la seguridad vial. Es inaceptable el hecho de que el tránsito en las vialidades cobre vidas humanas. ¿Cómo es posible que en la mañana el jefe o la jefa de familia que se levanta en las mañanas y se va por el pan y ya no regresa? No puede ser posible que nuestros pequeñines que se van a la escuela estén en riesgo y que ya no regresen solo por trasladarse de su casa a la escuela, o a las personas que son responsables de los ingresos familiares que van a trabajar, que ya no regresan, todo por hacer uso de las vialidades parciales, de las vialidades incompletas o inexistentes en muchos casos, como ya lo observamos. Visión cero acepta que ocurran accidentes. Sí, accidentes. Pero ¿qué creen? Accidentes donde no haya muertos o heridos graves. Ajá. Se sabe que la combinación de vialidad, vehículo y usuarios, y además otro factor, las condiciones climáticas, se sabe que estos cuatro per se
generan riesgos, generan lesiones que el propio tránsito genera. Ajá. Dice Visión Cero, proveer un sistema que admita los errores que los usuarios cometen. Pero más allá de Visión Cero, la OMS sugiere el uso de sistemas seguros. Y aquí es donde nos implica mucho el uso de sistemas seguros. Vamos a ver los principios de un enfoque de sistemas seguros, en donde se reconoce que las personas cometemos errores de conducir y hablar por teléfono o textear, errores de subir a más de 3 personas en una moto y sin casco, ajá, en donde las personas tenemos un límite y que somos vulnerables a ser heridas. Sistemas Seguros también considera que hay una responsabilidad compartida. Ya no solamente son esos 4 que mencioné, usuario, vehículo, vía y factor clima. Ya no, ya hay muchas más, desde las empresas, desde los camiones, desde el propio legislativo, desde los policías, desde la importancia de que desde el gobierno se considere a la seguridad vial y a la movilidad como un tema prioritario. Y aquí ninguna muerte o lesión grave es aceptable. Se trata de modificar, de cambiar un poquito lo proactivo contra lo reactivo. Y aquí las líneas de acción son las siguientes: la planificación del uso del suelo, el diseño en la ingeniería vial, las opciones de movilidad mejoradas, la gestión de la velocidad, los controles, leyes y normativas, y también la educación y desarrollo de capacidades, el diseño de tecnología vehicular y la respuesta a emergencias y asistencia médica. Y todo esto que acabo de mencionar nos lleva, miren, si hay un aumento de personas, de peatones y ciclistas, nos lleva a una reducción de viajes en vehículos motorizados. Y esta reducción de viajes de vehículos motorizados nos guía hacia una reducción de emisiones y contaminación del aire, y también nos lleva a menos siniestros viales y menos fatalidades, y esto se convierte en un círculo virtuoso donde vamos a encontrar entornos más seguros y más sanos para todos. Eso nos dice Sistemas Seguros, estimadas, estimados compañeros. Eso. Y nada más para cerrar esta presentación, voy a presentar unas cuantas láminas en donde se van a observar algunas consideraciones que allá afuera vemos normal en algunos casos, pero que por supuesto no es normal. Miren, ahí en la rampa, donde además tiene un desnivel, y aquí se muestra este desnivel de más de 5 centímetros, y que exactamente está el poste, y donde quedan nuestras personas que tienen la necesidad de usar las rampas, y que además seguro que si se hace una medición ni siquiera va a cumplir con el nivel del 6%, entre el 6 y el 8% que debe de tener en la rampa para que sea utilizada por cualquier persona que anda en silla de ruedas, ¿eh? Una pendiente entre un 6 y un 8% debe de tener todas las rampas peatonales. Bueno, ese no es no solo es esa, sino que les parece que además enfrente no tiene una conexión la rampa y no hay paso peatonal. Y en fin, la obstrucción de este vehículo ahí en la banqueta. Bueno, eso nos encontramos todos los días.
o la inexistencia también. Y también nos encontramos aspectos como este cabezal del semáforo, vean, obviamente en la noche, miren las esquinas sin rampas, las banquetas obstruidas, pero también este caso de donde la banqueta prácticamente se la apropiaron. ¿Qué les gusta que tiene un ancho de 45, 50 centímetros? Miren. Y luego, ¿y los peatones dónde? Y no solamente es el caso de peatones. En México, en nuestro país, se sugiere que la implementación de infraestructura ciclista vaya del lado derecho, siempre del lado derecho. ¿Saben por qué? Esto es no voy a mencionarlo mejor para no evidenciar ni la entidad ni el municipio, seguramente algún presente lo va a identificar, pero siempre se recomienda que la infraestructura ciclista vaya del lado derecho. Es una máxima en la literatura de ciclociudades, de infraestructura ciclista, de implementación de infraestructura ciclista, que siempre vaya del lado derecho. Si avanzamos sobre esta ciclovía, más adelante nos vamos a encontrar con una intersección en T, que si la ciclovía estuviera del lado derecho, bien podríamos tener una continuidad sin riesgo para los ciclistas. ¿Pero qué creen? La colocaron del lado izquierdo y ahí ponen en riesgo a los ciclistas. O en este caso, en el que también tenemos si bien sabemos que hay unas pendientes considerables por la geografía en las calles, los desniveles que existen, pero bueno, hay tratamientos para esto, ¿no? O los casos también de las banquetas, o en el caso de esta fotografía, vamos a darle un zoom todavía más, porque vamos a encontrar aquí una base de algún anuncio, tal vez de algún caseta telefónica, donde además se ven los tornillos, pero los registros, las tapas de los registros ya dañados, y también en el caso de algunas coladeras que no tienen tapaderas, o en el caso de esta rampa, tendrá un ancho muy considerable, pero cero conexión, y además el vehículo ahí en el paso peatonal, y además las personas peatonas, miren cómo se tienen que exponer para poder continuar su línea peatonal de deseo. Y si consideramos también la inundación en la infraestructura ciclista existente, o la colocación de pequeños topes con boyas, los cuales no debería de ser, y no debería de ser porque en la actualidad los topes ya son de museo antiguo, ya se utiliza en la actualidad reductores de velocidad que tienen diferentes anchos y que ayudan a reducir la velocidad, digamos, en vialidades de 80 kilómetros por hora, estos reductores de velocidad, que además son 5 tipos diferentes por sus formas geométricas, que además reducen en un 30%, de un 80, de 80 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora, de 50 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora, de 40 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora también. Y en el caso de las boyas, que ellas son un peligro para los ciclistas y también para los motociclistas. Pero además es importante poner énfasis en la infraestructura vial básica, en la infraestructura peatonal básica, que estamos hablando, y ya lo mencionamos, de banquetas, de rampas peatonales, de extensión de banquetas,
que llega uno a la esquina y la banqueta se hace más ancha y es muy favorable para peatones, de pasos peatonales, de iluminación, de señalización vertical y horizontal, de isletas peatonales, de trabajar en camellones para que no tengan un desnivel de más de miren, una banqueta debe de considerar un desnivel entre 15 y 18 centímetros de alto. Bueno, llega uno al camellón y tiene mucho más de 20 centímetros de alto. El camellón debe de tener un espacio para peatones a nivel de superficie de rodamiento. Hagan de cuenta que al camellón le pasamos un rastrillo gigante y lo dejamos a nivel de superficie de rodamiento. Así debe de tener el camellón, así deben de estar. Es importante verificar en las banquetas que existen que no hayan desniveles. Un desnivel en una banqueta, escúchenlo bien, no estoy mintiendo, de 1 centímetro. 1 centímetro en la banqueta ya genera una caída, principalmente en niños y adultos mayores, a quien tenemos que cuidar mucho. Ajá. Y un desnivel es porque está cuarteado, porque hay un hoyo, porque hay una base como la que se vio hace rato, o hay tornillería expuesta que quedó de alguna infraestructura existente, o postes que se los llevó algún accidente y que queda ahí expuesto el poste también. Importante la revisión de las coladeras, que siempre cuenten con sus tapas, que los registros no tengan tapas dañadas o suprimidas, como lo observamos anteriormente. Y además la existencia de infraestructura ciclista. Y eso, señores, nos va a ayudar a que, si bien no logramos la meta del primer decenio mundial por la seguridad vial, que fue del 2011 al 2020, ahora sí tenemos la encomienda del segundo decenio de la seguridad vial a nivel mundial, que es del 2021 al 2030, de reducir en un 50% la mortalidad existente. Miren, estos avances, si bien se observa que la gráfica, porque es esta la gráfica importante, es este el número importante. Ajá. Y aquí, entonces, aquí, la reducción, el avance ha sido principalmente en muertes por ocupantes de vehículo de motor y de ciclistas que van a la baja, pero los peatones y los motociclistas, los peatones se siguen manteniendo ligeramente para arriba, pero los motociclistas sí van hasta arriba. Entonces aquí es importante trabajar en ello, trabajar en los usuarios más vulnerables. Y ustedes ya tienen una pequeña radiografía de la infraestructura viaria y de la movilidad a nivel nacional. Y bueno, pues para mis compañeros presentes, les agradezco su atención, espero haber cumplido con los tiempos. Soy Israel Rosas, subdirector del ST CONAPRA, y ahí tienen mi correo electrónico y estoy a sus órdenes. Agradecemos muchísimo la exposición tan interesante por parte del licenciado Israel Rosas Guzmán, subdirector de área del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a nuestras preguntas, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Israel, la verdad es que has propiciado como muchas reflexiones y la última que se me ocurrió, y te la pongo ahí en la mesa para los comentarios que se te ofrezcan, es si tú tuvieras aquí a los presidentes municipales, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que tú les harías para acentuar esta última gráfica que nos presentaste? Porque pareciera que efectivamente la tendencia va a la baja y seguramente los presidentes municipales que nos están escuchando o sus directores de protección civil, de seguridad, en fin,
que también amablemente nos están atendiendo. Tienen ahí en sus manos muchos aspectos que tomar en cuenta, ¿no? Pero, digamos, esas tres que a ti, por tu experiencia, digas, ¿sabes qué? Si hay límite de recursos, si hay límite de acción, en fin, pero hay tres acciones que no puedes dejar de pasar si quieres contribuir a acentuar esta gráfica de manera positiva, digamos, ¿eh? Ese es uno, pero antes de invitarte a tus comentarios, déjame primero que nada reconocerte y agradecerte en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la FED y de todas las autoridades municipales que nos escuchan el día de hoy, porque el tema que nos presentaste, prevención de siniestros viales desde el municipio, pues es de lo más relevante. Y sin duda alguna es muy relevante verlo desde la óptica del sector salud. Hago un pequeño paréntesis, amigas, porque esto que nos comentó el licenciado Rael Rosas Guzmán, también lo venimos trabajando desde una óptica de movilidad urbana con SEDATU y otras instancias que tienen que ver con el tema de desarrollo urbano. Y justamente traemos un seminario con la Agencia Técnica de Cooperación Alemana para explicarnos un poco más a detalle el tema de la Estrategia Nacional de Movilidad, que se suma a la ley, que se suma al sistema y a los consejos de coordinación estatal y municipales que nos comentaba hace unos momentos Israel. No sé si se nos fue, Leslie. Ya. Sí, no, aquí se encuentra con nosotros. Perdón, es que de repente perdí de vista. Entonces, les comentaba que tenemos un seminario alterno donde vamos a complementar esta visión que hoy Israel nos presentó desde la óptica del sector salud con este seminario sobre la Estrategia Nacional de Movilidad. Y entonces, pues doblemente este agradecimiento por esta intervención del día de hoy, que se suma Israel a un ciclo de sesiones que hemos venido colaborando, realizando con la Secretaría de Salud. Fíjense amigos, amigas, casi 20 sesiones en todo el año vamos a llevar con la Secretaría. Y pues el tema de hoy, uno de ellos importantísimo, su objetivo, dar a conocer las políticas públicas dirigidas a prevenir y controlar los siniestros viales e identificar el papel de los municipios en su implementación. Y me parece real que con lo que hoy nos presentaste, además de este objetivo, también se abordó de manera muy interesante todo el esquema de movilidad, porque sin duda alguna, pues esto va a marcar mucho el derrotero de los próximos años en términos de movilidad, de seguridad, de accesos. Y sabes que yo le agregaría un tema, porque todo abundaste en el tema de los recursos, de la infraestructura, y solo enfatizaría otro que tendría que ver con cultura. ¿Cuál? Cultura desde el ámbito de la propia sociedad, pero en general cultura de movilidad, cultura peatonal, en fin, donde pareciera que también hay mucho por hacer, además de los temas de infraestructura. Y todos esos detalles, no quiero decir menores, sino básicos, Israel, todos que nos presentaste y remataste con tus últimas láminas, que son de elemental observancia. Y entonces ahí también me hizo un poco generar la inquietud de si ya existen todo este tipo de manuales, de orientaciones, de documentos a los cuales el director de seguridad vial de cualquier municipio del país pueda acudir o cualquier otra instancia del municipio puedan acudir, pues justamente para saber esto, ¿no? Cómo hacer una rampa, dónde poner una ciclovía, las medidas, todo ese tipo de cosas que asumo son derivadas quizás pues de esta necesidad de fortalecer las capacidades, de acceder a más información, de capacitar a los responsables de las áreas para justamente lo que buscamos con este tipo de sesiones, pues fortalecer sus capacidades, mejorar su información y con ello mejorar su toma de decisiones ahora en materia de seguridad vial y de movilidad y seguridad vial, por supuesto. Sí, ¿me oyen? ¿Sí me oyen? Lo Bien, escuchamos bien. gracias. Gracias.
Estoy leyendo algunas felicitaciones, cosa que me da mucho gusto porque aparentemente eso me dice que sí les interesó la presentación y ojalá que más allá del interés que se tenga, ojalá que sí podamos atender un poquito esos aspectos, ¿no? Que se mencionaron, por ejemplo, sobre la infraestructura. Pero bueno, respondiendo a lo que el licenciado Rodríguez preguntó, dos aspectos sobre qué le diría si tuviera aquí enfrente a los presidentes municipales. Les diría lo siguiente, les diría que le dediquen más política pública a los más vulnerables, que son peatones y ciclistas, que desarrollen política pública a favor de ellos, puesto que ya se ha observado cuál es la demanda de, como dicen los españoles, viandantes, de peatones. Ya se observó la demanda tan grande, desde edades de 3 años en adelante, desde edades de los 12 que van a realizar alguna actividad económica. Las carencias de la infraestructura peatonal, las casi invisibilidad en la infraestructura ciclista, cuando más de 580,000 alumnos se trasladan diariamente a sus lugares de escuelas, sus lugares de aprendizaje, o los 2.2 millones de ciclistas que se trasladan a sus actividades económicas diariamente. Y que además estas cantidades podrían ser muchísimo más si se contara con infraestructura ciclista y con una infraestructura peatonal adecuada. Miren, no pedimos mucho, solo que haya banquetas con rampas peatonales bien iluminadas y sus pasos peatonales bien señalizados. Así, sencillo, rápido, conciso, directo. Banquetas para todos, bien iluminadas, con rampas y pasos peatonales. Un segundo aspecto sería la infraestructura ciclista, porque además está comprobado que el uso de la bicicleta es muy saludable, es muy sano, nos permite hacer ejercicio, nos permite inclusive quitarnos malos pensamientos respecto a depresiones, nos ayuda a alejarnos también de la salud, de la salud cuando se va deteriorando emocionalmente inclusive, de la obesidad, de la diabetes también. Entonces aquí el uso de la bicicleta como una actividad no solo recreativa, sino como el uso de la bicicleta como un medio más de transporte que nos da grandes beneficios, que no contaminan, que no gastan, que ayudan inclusive a elevar la actividad económica de los negocios que se encuentran cercanos y en la calle. Los aspectos que son muy relevantes, que serían dos y uno más, la intervención de políticas públicas dirigidas a la creación del BRT. ¿Qué es el BRT? En el mundo de la movilidad, el BRT es el Bus Rapid Traffic, que es el Metrobús, el mejor conocido en la Ciudad de México, lo conocen como Metrobús, el Grandebús en Chihuahua, el Acabús en Acapulco, el Optibús en León, Guanajuato, ¿qué más? No sé, hay el Tuzobús en Hidalgo, el BRT, la creación del BRT ayuda a movernos de forma masiva, de una manera más segura, más rápida, más eficiente, sostenible, sustentable, accesible, asequible también,
porque es barato. Creo que esas serían las tres propuestas que les haría a los municipios. Infraestructura peatonal, infraestructura ciclista, infraestructura para el BRT. Esa sería, mi estimado licenciado Rodríguez. Y con respecto a las últimas diapositivas que generaron mucha expectativa en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, tocamos un tema desarrollamos un tema que se llama auditorías de seguridad vial, damos esa capacitación a las entidades federativas y les enseñamos a detectar todos los factores de riesgo que se encuentran allá afuera. No crean que nada más por estar en una zona de una ciudad vamos a encontrar infraestructura incluyente, infraestructura óptima para los viandantes, para peatonas y peatones. No, en cualquier parte encontramos infraestructura peatonal inadecuada, inexistente, incorrecta, riesgosa. Entonces acá damos esa capacitación y también, como lo mandata la ley y el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y la ENAMOV, estamos desarrollando un manual de auditorías de seguridad vial en donde haya una manera muy sencilla de poder detectar estos factores de riesgo de una manera muy fácil. Por lo pronto podemos compartirles con ustedes un par de documentos, que es el manual de calles, donde desde SEDATU, pero también tenemos un manual de intervenciones para ciudades mexicanas, en donde nos ayuda a encontrar algunos aspectos y desarrollar o implementar aspectos relacionados a la cultura de la seguridad vial para usuarios vulnerables. Mucho gusto los hago llegar a nuestros compañeros del INAFED para que a su vez los hagan llegar con nuestros compañeros de los municipios. Pues fíjate que eso lo agradecemos doblemente, Israel. Y pues siempre los amigos y amigas que nos escuchan nos preguntan varias cosas, ¿no? La primera, si pueden acceder a esta información que presentaste el día de hoy, por supuesto cuenten con ella. Y a ello les agregaremos estas últimas ligas de los materiales que nos está comentando Israel, con la idea de que ustedes las conozcan directamente. Y fíjate, Israel, que también invitamos a nuestros ponentes a que pongan sus datos de contacto para que las personas que nos escuchan tengan la posibilidad de comunicarse directamente, porque seguimos escuchando, digo, pareciera que es un reto todavía por trabajar fuertemente, que las autoridades federales dicen es que no sé cómo llegar a los municipios y los municipios dicen algo similar, no sé cómo contactar a las autoridades federales, no sé qué existe en el ámbito federal. Y pues lo que buscamos con este tipo de sesiones es esto, ¿no? Crear un espacio de encuentro donde las autoridades locales tengan esa información y autoridades como el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, del cual formamos parte, pues tengan también ese espacio para difundir lo que ustedes están haciendo en el día al día para contribuir ahora con ese tema tan relevante que tiene que ver con la movilidad y la seguridad vial. Entonces, Israel, yo ya vi que pusiste ahí tus datos en la última lámina, pero si puedes estar gentil de ponerlos en el chat y si es posible que la gente te contacte directamente, tú nos dices. ¿Cómo no? Alguien, Leslie Rodríguez ya puso el link del manual de calles, cosa que se agradece mucho. Este, y ahí lo pueden descargar. Es un documento muy sencillo, es un documento muy completo y muy actual. Entonces, ahí ya lo tienen. Y por supuesto, les doy mi correo que ya estoy aquí poniendo en el chat. Sí, muchas gracias, Israel. Y mientras nos vamos despidiendo, a ver si alguien más, amigos, amigas, nos dice qué otro BRT nos olvidamos. Digo, a veces conocemos algunos como los que comentó Israel. Comentaste como 10. ¿Será una tendencia interesante? ¿Será todavía un reto por trabajar en las ciudades? No sé si solo en las ciudades grandes
o también en los municipios pudiese haber, en los municipios pequeños, pudiese haber un equivalente al BRT Israel. Y si eso te menciona un comentario y también un último comentario de tu parte para ir cerrando la transmisión. Sí, la actualización del parque vehicular, de las micros, en el caso de Chiapas, que está el Conejo Bus, que podríamos decir todavía no llega a ser BRT, sin embargo, bueno, hay una actualización ahí en el parque vehicular muy importante, sobre todo para todos los usuarios, que es lo más conveniente. Eh, Eso sería como un acercamiento, no propiamente al BRT, ¿verdad? Pero ya son avances que podemos observar, pero bueno, eh, carece un poquito de eficiencia con respecto al BRT porque todavía tiene paradas muy continuas, y bueno, al carecer de un carril confinado, bueno, pues sigue estando dentro del tráfico, ¿no? Que conocemos todos en las ciudades, pero es una buena práctica, ¿no? Por supuesto, el siguiente salto es el BRT. Muy bien, pues Israel, apreciamos que nos hayas acompañado con el tema prevención de siniestros viales desde el municipio, impartida el día de hoy por el licenciado Israel Rosas Guzmán, su director de área del secretario técnico. Este es del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Como decía nuestro titular, el Consejo es un área, es una instancia de la Secretaría de Salud que tiene la misión de generar política nacional en materia de prevención de accidentes. Entonces, pues estuvo con ustedes el experto y el que define la política en la materia. Israel, muchas gracias desde la Secretaría de Gobernación, desde el INAFED y nuestro titular, el señor Ignacio Valle Fernández. Agradecemos que nos hayas permitido escuchar esta conferencia tan relevante. Y a todos ustedes, amigas y amigos, pues por supuesto cuenten ya con la información que se está poniendo en el chat. Les agradecemos que se hayan hecho un espacio en sus agendas para escuchar esta conferencia, que reiteramos pues es muy relevante y la vamos a vincular con otra que vamos a tener próximamente en el mes de 25 de agosto con la Agencia de Cooperación Alemana sobre la Estrategia Nacional de Movilidad. Les vamos a pasar la información a la verdad posible. Y por supuesto les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy a ustedes y a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Israel, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y ojalá que haya servido.